Y antes de entrar con toda la materia, les muestro el último resumen que le había hecho en la última clase, que era todos los conceptos que vimos la semana pasada. ¿Ya? Trabajo mecánico, ¿cierto? Fuerza por desplazamiento y va a influir el ángulo que hay entre ellos, cuando es máximo, cuando es nulo y cuando es negativo, máximo negativo, ¿cierto? 0, 180 grados y 90. Todo eso me va a depender debido al coseno. Fuerzas conservativas, ¿cierto? Son aquellas que me conservan la energía y se caracterizan por tener un trabajo que sea igual a menos la variación de la energía potencial, ¿ya? Tanto para la potencial gravitatoria y la potencial elástica. ¿Cierto? Tenemos dos fuerzas conservativas, el peso y la fuerza elástica. El trabajo neto, ¿cierto? Es la suma de todos los trabajos. Concluimos que era la variación de la energía cinética. Energía cinética. Cuando acá es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y tendríamos que cierta energía potencial es mgh y la energía elástica es un medio de k por x cuadrado. Definimos la energía mecánica como la suma de esas tres energías. Y cuando no tenemos fuerzas conservativas, la energía se conserva. ¿Ya? Energía mecánica, variación de energía mecánica igual cero, energía inicial igual a energía final. Y si no tenemos, o sea, y si tenemos fuerzas no conservativas, perdón, tendríamos que el trabajo de la fuerza, o sea, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Ya? Tenemos estas dos versiones del teorema de trabajo de energía. El primero, este es cierto, es un caso particular de este, ¿cierto? Este es como el más general. Este me influye toda la energía mecánica, toda la energía. Este solo me considera la energía, perdón, esta solamente me considera la energía cinética, ¿ya? Pero este me está considerando todas las energías, ¿ya? Bueno, la otra energía está metida acá, en el trabajo neto, como un trabajo de las fuerzas conservativas. Entonces, vamos a hacer hoy día problemas un poco más elaborados, como había comentado, que eran ya apuntándose en la cátedra, y constan de ser como circuitos de movimiento donde haya mucha mezcla de muchas cosas, ¿ya? Como por ejemplo acá. ¿De qué consta? Se lanza un bloque de 400 gramos desde un plano inclinado de 30 grados mediante un resorte de constante de 750. Este se comprime 15 centímetros y se suelta a una altura de 45 centímetros. Luego describe el ciclo ABCDEF de radio de 50 centímetros. ¿Ya? Determinar la velocidad, esa es velocidad, mm, velocidad en el punto B y D. La distancia máxima de que recorre hasta que pare en F y la energía disipada entre A, B y BF. La energía disipada es una pregunta que siempre, siempre va a estar en la mayoría de los casos. ¿Ya? Cuando existe rosa, obviamente. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Tenemos un bloque que está siendo comprimido. ¿Ya? Está comprimiendo un resorte, ya no está comprimiendo, de tal forma que va a ser lanzado desde una altura de 45 centímetros. Va a bajar el bloque, va a bajar y va a entrar este bucle. ¿Ya? Va a entrar, va a subir y va a seguir hasta acá. Me están dando, me dan el radio del bucle. Me dicen que esto tiene un cierto radio. ¿Sí? Elías, tiene un cierto radio. Y que aquí de B a F hay una distancia D. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están preguntando? La energía en el punto B y D. ¿Ya? Esa va a ser la primera pregunta. La velocidad, perdón. A, la velocidad en B y D. Velocidad en B y D. Veamos qué tenemos al comienzo y qué tenemos desde A. Desde A hasta B. ¿Ya? Primero, antes que todo, debo decir dónde va a ser mi potencial gravitatorio cero. ¿Ya? ¿Cierto?
¿Dónde hacer mi altura cero? Si ponemos nuestro origen de esta forma, si ponemos el origen acá, ¿por qué lo pongo acá? Porque yo siento que es como el lado más coherente para ponerlo, porque en este punto así voy a tener una energía potencial gravitatoria cero, ¿ya? Y podría, y como veo que me están preguntando la velocidad en D, me están preguntando esta velocidad, siento que dejar como el radio para poder describir esa altura es la mejor opción, ¿ya? Perfectamente ustedes podrían ponerlo acá, pero aquí sería algo más extraño. Yo no sé si esta altura coincide con el centro del círculo, del bucle, ¿ya? Y, y eso, no creo que tengamos como otro punto más de discusión para ver dónde poner el origen. ¿Ya? Si lo ponemos acá, yo lo veo algo complicado, porque no sabría muy bien cómo se alinearía esa altura con el centro del bucle. Ya, no tengo ninguna información de eso. Por lo tanto, eh, ponerlo en el pie del bucle, ¿cierto? En la base del plano inclinado es como la mejor opción. En este punto, en el punto B, vamos a tener energía potencial gravitatoria cero, ¿cierto? Porque ahí va a ser nuestra altura igual a cero. Entonces, todo lo que esté en esta línea va a tener energía potencial gravitatoria cero, ¿ya? Por lo tanto, aquí el bloque B va a tener una potencial gravitatoria al comienzo, va a tener una energía potencial gravitatoria y una energía elástica, ¿ya? No empieza con una velocidad inicial, se lanza, ¿cierto? Entonces, como que se suelta, ¿o no? Se lanza un bloque de 400 gramos, plano inclinado de 30 grados mediante un resorte, este comprime y ya. No me dan ninguna velocidad inicial, entonces digamos que la energía cinética inicial es cero, ¿ya? Porque no tengo ninguna velocidad inicial. Por lo tanto, si se encuentra desde A hasta B, no hay fuerzas no conservativas. Desde A a B, tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser cero. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a tener que la energía inicial será igual a la energía final. En energía inicial tendríamos, ¿cierto? Mg altura en A, más un medio de K por X al cuadrado. Sería igual a la energía final, que solo tendríamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Porque no hay resorte, no tenemos resorte, y ya dijimos que esa altura es cero. Por lo tanto, ya tenemos todo para calcular la gravedad. ¿Ya? La masa que está en 400 gramos, como la constante del resorte está en newton sobre metro, ¿cierto? Está en sistemas internacional, unidades del sistema internacional, tengo que pasarlo a kilogramos. Sería cierto que un kilogramo sería 1000 gramos. Eso es 0,4. 0,4 kilogramos. Es que la piel como se está viendo mucho. 0,4 kilogramos. Ya, perdón. Ya. La masa, la altura. Ahora tenemos que ver la altura. Ah, no, la altura la tengo. ¿Cierto? Esto se comprime y se suelta una altura. Ya. ¿Sí? La altura la tengo y son 45 centímetros. Ya. Vieron que aquí me dan como un plano inclinado, pero como que no utilicé el dato de esos 30 grados. ¿Ya? Igual interesante. A veces como que los problemas le hacen esas cosas, que le ponen cosas para que se distraigan. 45 centímetros, tenemos que un metro son 100 centímetros, 25 dividido en 100 son 0,45. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que ya tenemos todo para calcularlo. 0,4, 9,8, la altura que son 0,45, más un medio de K. Entero acá, 750 newtons sobre metros.
750 newton sobre metro. ¿Y cuánto esto? No, no estamos poniendo en inglés. ¿Cuánto se está comprimiendo? 60 en altura y este se comprime 15 centímetros. ¿Ya? 15 centímetros, 15 centímetros, que por lo de arriba van a ser 1,5 metros. No, 15 dividido en 100, 0,15. Hay que ver. 0,15 metros. ¿Ya? Va a ser todas las unidades correspondientes. 0,15 al cuadrado será igual a un medio de la masa, 0,4 por la velocidad al cuadrado. Ya, sería 0,2 por la velocidad al cuadrado. Y esto sería 0,4 por 9,8 por 0,45 más 50, 50 por 0,15 por 0,15. Agradecería que alguien estuviera así como haciendo los cálculos conmigo, porque es muy probable que me confunda. 1,76 más un medio, 750 2 por 8,43 más 8,43. Ya, más 1,76. Tendremos entonces que la energía mecánica inicial sería 119 joules. Ya, esta me puede servir más adelante. Esta es la energía N. Energía N, que es la energía inicial. Y todo eso igual a 0,2 v cuadrado. Mm, 0,2 v cuadrado. Ya. Entonces eso dividido en 0,2 raíz. Tendré que la velocidad en B sería 714 metros partido por segundo. Ya. Ahora la velocidad en D. Si tengo esto, si tengo esto es B, esto es B y esto es D, ¿ya? Y conozco un radio, ¿ya? El ejercicio no lo dice, pero yo asumo que el punto D es justo cuando está como el lado contrario de D. Entonces, la altura en ese punto es como obvia, ¿cierto? La altura. Aquí tenemos energía potencial, energía gravitatoria cero. Aquí vamos a tener una energía potencial gravitatoria y vamos a tener una velocidad, una energía cinética. ¿Ya? La altura es obvio, que sería dos veces el radio, que sería el diámetro. ¿Ya? El diámetro de ese bucle, cuando esté en esta altura. Ya tendríamos aquí, tendríamos, ¿cierto? La energía en B tiene que ser igual a la energía en D, ¿cierto? Porque el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, ¿ya? Porque el bucle no tiene roce. Más adelante, en el otro ejercicio, en el último ejercicio, le voy a explicar por qué en el bucle no vamos a tener roce, ¿ya? Energía en B, ¿cierto? Habíamos dicho que solo tiene energía cinética, va a ser igual a energía potencial gravitatoria, ser igual a media de la masa por la velocidad en B al cuadrado será igual a mg, dos veces el radio, más un medio de la masa por la velocidad c al cuadrado. ¿Ya?
Simplemente estamos aplicando conservación de la energía, porque estamos viendo dónde hay roce y dónde no existe roce. Vimos que la energía en comienzo, la energía en A, era 10.19 joules. ¿Ya? Entonces esto es 10.19 joules. Eso lo sé porque es de la energía en A. ¿Cuánto mide el radio? El radio mide 50 centímetros. En 50 centímetros lo pasamos a un metro. 50 dividido en 100, 0.5, 0.5 metros. Serían los 0.4 por la gravedad, 9,8 por 1 más 0.4, un medio de 0.4 por la velocidad en c al cuadrado. Entonces, 10.19 menos 0.4 por 9.8 por 1. Y eso es dividido en 0.2. Y raíz de eso es 5.6. Y yo que la velocidad en c es 5.6 metros sobre segundo. La velocidad en d, perdón. Velocidad en d. Y finalmente, no, nos preguntan ahora la distancia máxima que recorre hasta que pare en F. Ya, este curva creo que supongo que lo más complicado. B es la distancia que máxima que llega hasta la distancia F. Esta es la distancia que necesito saber, ya que tiene un coeficiente mu. Un mu de 0.2, creo. Un mu de 0.2. Está en el dibujito. Aquí tenemos el bloque, ¿cierto? Con una cierta energía B. Energía B. Y vamos, y llega aquí y se queda detenido. Y aquí se detiene. Les pregunto a ustedes, ¿cómo calcularían ustedes esta distancia D? ¿Cómo calculamos esta distancia D? Yo siento que es como el mayor desafío de este problema. Porque tenemos roce. Entonces ahí no podríamos aplicar, no podríamos aplicar conservación de la energía. No sé, hay que ofrecer su idea. Diego Drago, Elías, Jordan, José, Miguel, Mirko, Silvio. ¿A alguien se le ocurriría cómo calcular esa distancia D? Y me dicen que en esta distancia D, en este punto, el objeto se detiene. ¿Ya? ¿Y por qué se detiene? Por el roce. ¿Ya? Si no existiera el roce, el objeto iría al infinito. Hay que darse cuenta que como no tenemos roce, simplemente vamos a tener que calcularle el trabajo a ese roce. Tenemos que el trabajo de la fuerza de roce será igual a la variación de la energía mecánica. Energía cinética, perdón. O también podríamos aplicar el teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas, será igual a la variación de la energía mecánica. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos, solo tenemos una fuerza no conservativa, que es la fuerza de roce, y de energía mecánica solamente vamos a tener energía cinética. Entonces, como que se nos va a desprender automáticamente, si aplicamos el primero, se nos va a desprender automáticamente el segundo. Es como un subconjunto de ese teorema, ¿cierto? Es un caso especial. Entonces, el trabajo de las fuerzas de roce sería módulo de la fuerza por la distancia, que es la que estoy buscando por el coseno que hay entre ellos. Ya que habíamos comentado que ya era 180, tenemos reestudiado eso, como es el trabajo de la fuerza de roce. Sería mu por la normal o la distancia de que necesito. Coseno de mu por la normal por d. Por el diagrama de cuerpo libre, ya, diagrama de cuerpo libre, esta es como la primera unidad que vimos de la segunda parte. Vimos que aquí tiene una normal y aquí tiene un peso. Y aquí tiene una fuerza de roce.
de roce normal peso, ¿cierto? Menos fuerza de roce igual a masa por aceleración, ¿cierto? Primera ley de Newton, esa segunda, para el eje X, y para el eje Y sería normal menos peso igual cero. Por lo tanto, la normal será igual al peso, será igual a la masa por gravedad. Masa por gravedad por la distancia de que es lo que necesito. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto va a ser igual a la energía cinética, a la variación de la energía cinética. Por otro lado, delta K sería K final menos K inicial. ¿Qué me dice? Que se detiene, ¿ya? Que va a terminar detenido el cuerpo, va a quedarse quieto. Por lo tanto, energía cinética final igual cero, vamos a tener igual energía cinética menos energía cinética. Aquí me falta menos, aquí me falta menos. Por lo tanto, reemplazando todas esas cosas, tendríamos que menos mu mg por d será igual a menos un medio de la masa por la velocidad inicial, o la velocidad en b, velocidad en b al cuadrado, ¿cierto? Esto sería k de f, esto sería energía en b. Podría ser lo mismo, pero con el punto d. Hasta podría hacerlo también desde el punto a, ¿ya? Porque la energía en b, la energía en d y la energía en a es la misma, ¿ya? Yo digo así como para poder hacer como una continuación. Ya sabemos, los menos se me van, como la energía se conserva, todo esto vale 10.19 joules. ¿Ya? Sin necesidad de querer calcular esa velocidad, o sea, esa energía cinética. Mu 0.2 por 0.4 por 9,8 por D. Por lo tanto, D será igual a 10.19 dividido en 0.2 por 0.4 por 9.8. 12.99. 11.99 metros. ¿Qué fue lo que hicimos? Como aplicaba el teorema de trabajo-energía en este sector, podíamos calcular la distancia de máxima que el objeto va a recorrer antes de llegar a detenerse. ¿Ya? Aplicamos conservación de energía cuando no tenemos fuerzas no conservativas, y cuando tenemos fuerzas no conservativas aplicamos los teoremas. ¿Ya? Tienen esos dos teoremas por elegir. ¿Ya? La continuación. Desde A se deja caer, ¿de qué consta? Se tiene un bloque, otro circuito, se tiene un bloque que va desde A hasta B, ya con un mu de 0.5. Ya, este es distinto, ¿por qué? Porque nunca más habíamos visto un plano inclinado con Ross. ¿Ya? Desde mu 0.05 y pasa por este semicírculo BCD y después sale disparado el objeto y llega por acá. Bien. La enunciado. Desde A se deja caer desde una rampa un objeto de 25 gramos de masa, y esta rampa tiene un coeficiente mu del 0.5 hasta B. Luego, por el arco BCD de 5 centímetros de radio, sale disparado por el punto B y se impacta en el punto E. ¿Ya? Entonces, tenemos una rampa, el cuerpo A va por esa rampa, se va por este semicírculo y sale disparado y llegan en el punto E. Que me preguntan la velocidad en el punto B y en el punto C. Determinar el punto de impacto en E y la energía disipada entre A y E. Sí, sí. O el ejercicio anterior no calculé la energía disipada, ya, pero voy a decir lo que me dice. Sí. La energía disipada es súper corto. Lo que tienen que hacer es cierto que como la energía, el rol de la fuerza de roce es quitarnos energía, ¿cierto? Disipar energía, también se dicen fuerzas disipativas. Lo que yo me esperaría es que al comienzo yo tenga una cierta energía mecánica, y eso al final en el punto F disminuye, ¿cierto? Porque hay un roce y es una energía disipativa. ¿Ya?
Entonces, esto se lo dejo a ustedes. Hace la variación de la energía mecánica. Es decir, energía en F más menos energía en A, ¿ya? O energía en B o energía en D, ¿cierto? Porque energía en E, A y D es la misma. Energía en F igual a energía en A. ¿Qué me espero yo? Que este tiene que ser energía en A, tiene que ser mayor que la energía en F. Energía en A tiene que ser mayor que la energía en F. Por lo tanto, me esperaría un delta E negativo, ¿ya? Un delta E negativo. Ese sería como el resultado que esperaría, ¿ya? Es lo que deben llegar, ¿ya? Porque perdieron energía, obviamente. Así que así se calcula la energía disipativa. ¿Ok? Tenemos ahora un plano inclinado con rosa. Tenemos un plano inclinado. Y lo mismo que hicimos en la clase anterior, o sea, en el ejercicio anterior, lo primero que haré antes de todo va a ser plantar mi origen, ¿ya? Y ver dónde mi altura va a ser cero. Y etcétera. Aquí, si pongo mi altura de esta forma, si se dan cuenta, me están dando este radio, ¿ya? Me están dando este radio. Conozco este radio. Tengo dos opciones. O poner el origen acá, ¿cierto? Mi altura acá. Entonces aquí tendríamos una potencial gravitatoria cero. Y en este punto tendríamos gravitatoria y cinética. Y en este tendríamos gravitatoria. O, por otro lado, mm, lo más coherente, o lo que a mí me gustaría más hacer, sería poner mi origen acá, ¿cierto? En la recta BD. Y que aquí mi origen en X. Por lo tanto, aquí, en este punto, mi altura va a ser cero. Y aquí voy a tener una potencia gravitatoria cero. En esta línea amarilla. ¿Por qué lo hago así? Porque en el punto B voy a tener solo cinética. Entonces, como que siento que es lo más fácil para mí resolver esto. También es válido, si quieren, lo hacen. Es 100% válido poner el origen en cero. Ya. De esta forma, que lo que tenemos al comienzo, ¿cierto? Me dicen que estos son 10 centímetros y que aquí hay un bloque que parte con velocidad cero y que tenemos un coeficiente medio. ¿Ya? Realmente creo que, si mayor recuerdo, no hemos visto el roce en un plano inclinado. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos aplicar conservación de la energía y sería trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de la energía mecánica. ¿Ya? Trabajo de las fuerzas no conservativas, creo que me falta un ángulo. Creo que me falta ese ángulo. Déjeme revisar. Dame un minuto. ¿Existe la forma de encontrar esa altura sin el ángulo? A ver. Escritorio. A ver, se me olvidó dibujarlo. Gracias. Déjeme ver si se me olvidó dibujar ese ángulo. Mm, se deja. El extremo de una rampa se deja caer de un objeto de 25 gramos de masa. Se realiza el rozamiento del coeficiente de masa. Ok. Creo que necesito este ángulo. Ya, no, no lo tengo anotado, pero es que no veo ninguna otra forma de poder calcular esa altura sin ese ángulo. Ya, así que lo voy a dar. Digamos que esto está en un ángulo de
de 45 grados. ¿Ya? Estos son 30 grados, son 30 grados y el de acá también es 30 grados. ¿Ya? Como esta está con un poquito más empina, voy a decir que es 45. No se confundan, piensen que viene de enunciado. ¿Ya? Es un error mío que cometí que no lo dibujé en un comienzo. ¿Ya? Piensen que ese ángulo es 45 grados. 45 grados. Por lo tanto, si hago esto, podría calcular esta altura. Altura h. ¿Por qué? Porque me dicen que la hipotenusa son 10 centímetros. Por lo tanto, si estudio el seno de 45 grados, que sería cateto opuesto partido por hipotenusa, altura dividido de los 10 centímetros, tendríamos que 10 centímetros por el seno de 45 sería igual a la altura. 10 dividido en 100 por el seno de 45 sería 0.07 metros. Me está asustando, pero sí, son metros. Ya, tenemos la altura. ¿Qué nos va a decir el trabajo de la fuerza no conservativa? ¿Ya? Que el módulo de la fuerza de roce por el módulo de la distancia por el coseno que hay entre ellos. ¿Ya? Si este objeto baja, tenemos que poner nuestro diagrama de cuerpo libre así. Entonces, X, Y, tendríamos una fuerza de roce apuntando para acá, una normal apuntando para acá y un peso. Esto es muy similar a lo que hicimos en la primera prueba. O sea, sí, en la prueba anterior, en la unidad anterior. ¿Ya? Y aquí tenemos el peso. Ya hemos sabido que esto es 45 grados. Fuerza de roce. Por lo tanto, tendríamos un peso en X, un peso en X y un peso en Y. Aquí cometí un error. Ah, no. Porque este no es el teorema. Trabajo de fuerzas no conservativas. Trabajo de las fuerzas no conservativas será igual a la variación de la energía mecánica o el trabajo neto será igual a la variación de la energía cinética. ¿Ya? Tenemos esas dos opciones. Voy a irme por este, el trabajo neto. ¿Ya? Tendríamos, ¿cierto? El trabajo de la normal, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza de roce. El trabajo de la normal, esto sería el módulo de la normal por en la distancia, ¿cierto? La distancia D por el ángulo que hay entre ellos, que sería coseno de 180 grados. ¿Ya? El trabajo del peso es algo distinto. Esto lo estudiamos en clases anteriores. El trabajo del peso se puede dividir en dos, ¿cierto? Como el trabajo del peso en X o el trabajo del peso en Y. ¿Ya? Esta es la distancia, esta es la distancia D, este es peso en Y, forman un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces el trabajo del peso en Y es cero. Todo va a ser el trabajo del peso X. El trabajo del peso X sería eh, módulo del peso X por la distancia D por el ángulo que hay entre ellos, que sería 0 grados, ¿cierto? Coseno de 0 grados. Y trabajo de la fuerza de roce sería fuerza de roce por la distancia D por el coseno que hay entre ellos. Coseno de 180 grados. Esto aquí nadie me dice, pero esto está malo, son coseno de 90 grados. Esto es 0, es 1 y esto es menos 1. Estos son como los típicos puntos que uno se va a encontrar. Trabajo del peso, que en el fondo va a ser menos la variación de la energía gravitatoria, sería peso en X
estaría dado por el P seno de teta, mg seno de 45, sería trabajo del peso en X, sería mg seno de 45 grados, por la distancia de por el ángulo 1. Y trabajo de la fuerza de roce sería mu por la normal, que en la normal sería peso en I. ¿Cierto? Normal sería igual a peso en I, sería mg coseno de 45 grados. ¿Ya? ¿Nos dan cuenta? Calcular la fuerza de roce del trabajo en un plano inclinado cuando tenemos varias cosas presentes es más complejo. Hasta la fuerza de roce, como por la normal, mg coseno de 45 por la distancia de y todo eso negativo. Por otro lado, la variación de la energía cinética tendríamos que es K final menos K inicial. K inicial 0 porque me dicen que parte del reposo, ¿cierto? Que no tiene velocidad inicial, por lo tanto solo tendríamos un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado. Ya tenemos todo para recién calcular la velocidad en v. Sería eh, todo eso igual a lo izquierdo. mg coseno de 45 por d menos mu mg coseno de 45 por d igual a un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado. ¿Cuánto era la masa? En 50.000, 0.25 por 9,8 por el seno de 45 por la distancia de 10, 100, 0.1 menos 0.5 por la masa, que son 0.25 por la gravedad, por el coseno de 45 por la distancia 0.1. Y todo eso es igual a un medio de la masa por 0.25 por la velocidad en v al cuadrado. ¿Ya? 0.5 por 0.5 por 0.8 por el coseno de 45. 0.5 por 0.25 por... ¿Qué me da este número? 0.086. Eso por 2 dividido en 0.25. La raíz me dio una velocidad en b por 0.25. Velocidad en b. Esto, corríjalo ustedes. Ya yo lo estoy haciendo recién, entonces es muy probable que me haya equivocado, pero igual revísalo ustedes. Me queda la velocidad en b sea igual a 0.832. Finalmente, ahora voy a empezar a hacerlo más rápido, porque para alcanzar a ver el otro problema, la energía en C, tendríamos aquí potencial gravitatoria. ¿Ya? Tendríamos una potencial gravitatoria negativa. Negativa porque pusimos nuestro origen acá arriba. ¿Ya? Como pusimos nuestro origen allá arriba, vamos a tener una energía potencial gravitatoria negativa. ¿Ya? Aquí lo interesante es esto. ¿Ya? Ah, y aquí no hay rosa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la energía en B será igual a la energía en C.
¿Cómo podríamos calcular qué tendríamos al comienzo? Tendríamos un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado igual a un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado más mghc. Mg, altura c. Lo interesante acá es ver cómo calcular esa altura, la altura en c. Porque me dan un radio, es el punto C, este es el punto O, ¿cierto? El centro. Me están dando un radio, pero mi origen está acá. ¿Cierto? El origen está tan centrado. Tenemos nuestro origen acá. Está acá. Y el centro del círculo está acá arriba. Ya. Necesitamos obtener esta distancia, ¿cierto? Porque aquí tenemos nuestra altura cero, ¿sí? Que no es directamente el radio. No es directamente el radio porque el radio estaría un poquito más arriba. Aquí tenemos nuestra potencial gravitatoria cero. Necesitamos calcular esta distancia para medir la potencial gravitatoria. ¿Qué datos me dan para que ayudarme? Me dicen que estos son 30 grados. Y no me dice nada más. Y me da el radio. ¿Alguna idea de cómo obtener esta altura? Esta altura C, que es una altura C, ¿cierto? Negativa. Entonces tenemos el radio y la altura C. Altura C. Pero no tengo nada con la altura C. Lo que sí tengo es el ángulo de 30 grados. Dice que esto es 30 grados. Por lo tanto, si esto es radio, tendría este radio, si esto es un radio y esto es 30 grados, yo podría calcular esta distancia, ¿cierto? Podría obtener esta distancia. Y si esa distancia yo le resto el radio, tendríamos la altura C. ¿Me explico? Realizando radio menos esta altura, tendríamos altura C. ¿Cuánto sería este segmento? Pues lo sacamos del ángulo. Seno sería seno, R seno de teta. R seno de 30 grados. Entonces, la altura C sería radio menos R seno de 30 grados. La altura C sería 1 R 1 menos seno de 30 grados. ¿Ya? Pero ojo que cuando le escriban en la conservación de la energía, tendríamos, ¿cierto? Un medio de la masa por la velocidad en v al cuadrado, igual un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado, y cuando introduzcan esta altura, sería mg h será una altura negativa. Ya, ojo ahí, ¿por qué? Porque está abajo del origen donde nosotros pusimos nuestro, eh, donde dijimos que nuestra potencial gravitatoria iba a ser 0. Menos R, 1 menos seno de 30 grados. ¿Ya? Eso se lo voy a dejar a ustedes. Calculen la velocidad en C y les dejo a ustedes que se aventuren y pueden calcular el punto de trayectoria acá. ¿Ya? Tampoco sabemos, ¿cierto? Que el objeto llega, pasa por C, llega a D y sale disparado. Y llega hasta el punto E. No sabemos en qué distancia, en qué posición en X cayó en el punto E. ¿Ya? Le dicen que ese ángulo es 30 y que no, en el bucle no hay roce. ¿Ya? Entonces pueden aplicar conservación de energía desde C hasta E. ¿Ya?
El desastre conserva la energía y pueden lograrlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener una cierta altura. Van a poder calcular esta altura, calcular esa altura y van a calcular el punto en que cayó. Entonces, lo dejo a ustedes. Lo más difícil era ver cómo calcular esa altura. ¿Ya? Entonces, de aquí adelante lo resuelven ustedes. Para terminar la clase, quería discutir un poco esto, ¿ya? Que es como el último problema que no hemos visto. ¿Qué ocurre? Uno con el roce en las partes curvas, en el bucle, y qué pasaría un roce abajo de un resorte, ¿ya? ¿De quién consta este problema? Les dejo ahí el enunciado, pero se lo explico rápido. Tienen un bloque de masa m, ¿cierto? Una masa m que se las doy, de masa m que se los doy, y desciende hasta B, ¿ya? Aquí tenemos un roce cero. Y desde B hasta C, o sea, desde B en todo el plano horizontal, en todo momento, hay una fuerza de roce, ¿cierto? Hay un roce acá. Y hay hasta roce, hasta abajo del resorte, que es algo que hasta el momento no hemos visto. Y después el objeto se detiene de tal manera que contrae el resorte acá. Contrae el resorte acá. ¿Ya? Aquí tenemos un mu distinto de cero. Aquí tenemos cero. Les voy a explicar por qué hasta el momento no hemos estudiado roces en partes curvas, no hemos estudiado roces en bucles. ¿Ya? ¿Cómo era la fuerza de roce? ¿Cierto? La fuerza de roce siempre va a ser en contra del movimiento. ¿Ya? Si este tiene un movimiento para acá, la fuerza de roce siempre se está moviendo para atrás. Pero en un bucle pasa algo curioso. Entonces, sí. Viene el objeto, viene el objeto y llega acá. ¿Ya? ¿Cómo va a estar apuntando la fuerza de roce en todo momento? ¿Ya? Sí, acá, 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 acá. Entonces, la fuerza de roce siempre es contraria al movimiento, va a llegar acá, va a llegar al punto acá y ya no va a estar, ¿cierto? Tan alineada con el eje X. Cuando esté aquí, siempre va a estar como de manera, ¿cómo decirlo? Tangencial. No sé si me entienden a lo que refiero. Va tangencial a la curva. Como que va, ¿cierto? Va como moviéndose y algo va cambiando en ella. Algo va como cambiando. Ya no, ya no tiene el mismo ángulo siempre. ¿Cierto? Imagínense que aquí tenemos una fuerza rosa apuntando hacia la izquierda y avanzamos en el bucle y ahora tenemos la fuerza rosa apuntando a la derecha. Fuerza de rosa, fuerza de rosa. Por eso apuntando a la derecha. Ya comienza a apuntar a la izquierda. Acuérdense que trabajo de la fuerza de roce sería módulo del desplazamiento, o sea, módulo de la fuerza, módulo de fuerza de roce por módulo de desplazamiento por el coseno que hay entre ellos. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuál va a ser el coseno? ¿Cuál va a ser el ángulo? ¿Ya? Porque aquí mira para la izquierda, después mira para abajo, después mira para la derecha, después mira para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la distancia D? Pues la distancia D es el arco. ¿Ya? Entonces, la distancia D no nos causa problema, porque es el arco, no este arco que está recorriendo. ¿Ya? Entonces, esta distancia D no es un problema. Lo que es el problema es el ángulo. Ahora el ángulo nos varía, que es algo que en ningún problema no ocurría. ¿Ya? El ángulo variaba de tal forma
Y ya no tengo cómo hacer esto, porque el ángulo es el mismo. O sea, el ángulo es distinto en todos los puntos. Sería como, uno, calcular el trabajo de cada punto y sumarlos, que en teoría es lo que se hace. Pero dos, se utiliza una herramienta matemática, ¿ya? Que más avanzada, que no vamos a utilizar, que se llama integral. ¿Ya? Esto no lo digo para que se confundan, no lo digo para que piensen otra cosa, solo les comento que para poder realizar problemas de este tipo se necesita una herramienta matemática que aún no manejamos. ¿Ya? Sería como algo de este estilo: fuerza de roce por D por el coseno de teta por D teta. ¿Ya? Esto sería el cero de teta. ¿Ya? Eso tendríamos que utilizar si quisiéramos calcular el roce en algo curvo, porque el ángulo nos va a variar. ¿Ya? Entonces, para que se confundan, simplemente es para explicarles que aún no conocemos la herramienta necesaria para resolver esos problemas. ¿Ya? Por lo tanto, nunca, nunca van a ver un roce en un bucle, ¿ya? O en una parte curva. Siempre en partes donde el ángulo sea constante. ¿Ya? Entonces, la primera nos pregunta es la energía en B. No tenemos gran problema con eso, ¿cierto? Energía en B. Tendríamos que utilizar conservación de la energía en A igual a energía en B. mg HA será igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. ¿Ya? Eso sería todo. Podríamos despejar esta velocidad en B y estaría listo. Lo que quiero discutir ahora sería, me están preguntando, ¿cierto? ¿Cuánto se comprime el resorte? Es X. ¿Cuánto se comprime el resorte si en todo este segmento tenemos roce? Muy distinto de ser. ¿Ya? Esto sí lo podemos manejar. Si hemos visto, pero un poquito más pensado. ¿Ya? Recuérdense que cuando tenemos roce, tenemos dos opciones: trabajo de las fuerzas no conservativas igual a la variación de energía mecánica, o el trabajo de la fuerza neta será igual a la variación de energía cinética. Voy a irme de la fuerza neta, trabajo neto, perdón, trabajo neto. Voy a irme por la segunda y voy a calcular el trabajo neto. ¿Ya? Aquí tenemos otro trabajo que hasta el momento no hemos calculado, o sí, que sería el trabajo del resorte. ¿Ya? Tendríamos el trabajo de, ¿cierto? Este no, neto, no lo confunda con normal. Lleva el trabajo de la normal, el trabajo de la fuerza de roce y ahora el trabajo de la fuerza elástica. Que ya vimos que es una fuerza conservativa y que sabemos que es menos un medio de la potencia gravitatoria elástica. Entonces el trabajo de la normal, que es cero, porque es perpendicular, menos mu por la normal mg. Pero aquí pasa algo curioso. ¿Cuánto va a ser la distancia en que va a efectuar el trabajo de la fuerza de roce? ¿Sí? Dice que este segmento son 9, segmentos son 9 y se contrae una distancia X, ¿ya? En esa distancia X que se está contrayendo el cuerpo, también hay roce abajo de él, ¿ya? Entonces esta distancia X, el trabajo de fuerza de roce sigue efectuando un trabajo. Por lo tanto, sería 9 más X. ¿Por qué? Porque tenemos roce abajo del resorte también. Y trabajo de la fuerza elástica sería menos mu por la potencia gravitatoria, sería menos, ¿cierto? Un medio de K X final al cuadrado menos un medio de K X inicial al cuadrado. Al comienzo no tenemos resorte, ¿cierto? Al comienzo del punto, en el punto B no hay resorte, solo tenemos resorte al final. Por lo tanto, tenemos menos un medio de K por X final al cuadrado, que es la X que estoy buscando, X al cuadrado. Y finalmente tendríamos la variación de energía cinética, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Me dice que se detiene, por lo tanto, velocidad final igual 0.
que tendríamos al final, trabajo neto sería 0 menos mu normal mg 9 más x menos un medio de k x cuadrado igual a menos un medio de masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué se me formó? ¿Qué se hizo? Se me quedó finalmente una ecuación cuadrática. 0 igual a un medio de k x cuadrado eh, menos mu normal mg x menos mu normal mg 9 menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto es más, esto es más. ¿Qué se me realizó? Una ecuación cuadrática. Ax cuadrado más bx más c. Donde voy a tener un x positivo y un x negativo. ¿Y cuál vamos a elegir? El positivo, la opción positiva. Ya estaríamos listos. Ya, eso se lo voy a dejar a ustedes, que resuelvan esa cuadrática. Y lo que sigue es simplemente calcular la energía disipada. Ya, cierto que me esperaría al comienzo más energía que al final. Y les voy a dejar ciertos ejercicios para que vean ustedes. Ya, ¿qué fuerzas no conservativas vimos? Simplemente calculamos el trabajo de las fuerzas no conservativas del roce. ¿Ya? Pero la tensión y las fuerzas externas también son fuerzas no conservativas. Entonces aquí les dejo un problema donde ustedes calculen el trabajo de esas fuerzas. ¿Ya? Tienen un tipo que quiere mover un cierto bloque y está generando una cierta tensión. Ya, esa tensión me va a generar un trabajo. Entonces, ¿qué les pregunto? Les pregunto la tensión de la cuerda, que eso ya es como de dinámica, y el trabajo neto. ¿Ya? Y les doy la respuesta acá, para que ustedes lo hagan y probar. También vimos como les dejo un cierto circuito como el que vimos hoy día, ¿ya? Una argolla que baja por una cierta pista y se va a un punto donde hay roce, ¿ya? Y les preguntan lo mismo, como a qué velocidad llega en el punto B y el coeficiente de roce que hay en la distancia BC, ¿ya? Están preguntando el coeficiente de roce. Esto es el coeficiente de roce. Y lo último, ¿cierto? Este es para que practiquen conservación de energía. Se aplasta un resorte y el resorte sube y llega a una altura H, ¿ya? Esto es como más de lo que van a ver el viernes. Se comprime el resorte y se llega a una altura H. Y les preguntan ciertas cosas del punto A, punto B, punto C. Y les dejo acá la respuesta para que corroboren. ¿Ya? Y eso sería. Estaríamos listos. ¿Dudas, consultas con lo que vimos hoy día? Un repaso. Vimos, ¿cierto? Un circuito donde hay partes que se conserva la energía. Aquí. En partes donde se conserva la energía y partes que no. ¿Ya? Utilizar la geometría del problema para poder entender la energía, las diferentes energías que hay ahí. La velocidad en B y B. Y vimos que era lo más complejo, era calcularle el trabajo de la fuerza de roce en un plano inclinado y calcular esa altura utilizando ese radio del círculo. Y el objeto cuando sale disparado ya eso es fácil, lo pueden usar ustedes. Y por último, esta pequeña observación que quería hacer de cómo se diría la fuerza de roce en un bucle. Y aquí, que es este detalle que la fuerza de roce también actuaría en la distancia X que va a contar. Ya, voy a parar la grabación y lo dejamos hasta aquí.